ahí nadie tiene dudas. Acá. El diodo se reemplaza por un circuito abierto, por lo que el voltaje en la resistencia de 1,5K es 0. Ok, acá. 0. El diodo de silicio necesita 0,7. Hay 0,6 voltios nada más, ¿no? Por lo tanto sigue siendo un circuito abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque acá caen los 0,6 voltios, ¿no? Acá cae, este voltaje está cayendo en este circuito abierto, ¿de acuerdo? Por lo que el voltaje en la resistencia de 1,5K es 0 voltios. ¿Vas a entender? A ver, yo no puedo reemplazar esto por una fuente, porque si yo reemplazo por una fuente de 0,7, estoy creando 0,1 voltios negativos del aire. Les había dicho, entiéndase de manera absurda el diodo como un peaje. ¿Cuánto necesita el diodo de silicio? ¿Cuánto necesita? 0,7. ¿Hay 0,7? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a consumirlo todo. Pero, ingeniero, ¿cómo lo consume todo? ¿Cómo es eso de que lo consume todo? Sigue siendo un circuito abierto, ¿de acuerdo? Un circuito abierto, ¿cómo sería su equivalente? Vea. Yo tengo acá la fuente, ¿sí? Yo tengo acá la fuente. Esto lo vamos a llamar el punto X y es el punto Y, ¿de acuerdo? Aquí está el punto X, ¿vamos bien? La resistencia conectada al aire, ¿cómo funciona? Una resistencia con una pata conectada a un terminal y la otra conectada al aire, ¿cómo funciona? Como un cable. Significa que esto sería el punto Y. Entonces, ¿cuánto consume el diodo que es XY? Los 0,6 voltios. Ahí está la explicación, ¿no? Eso han hecho en circuitos eléctricos. Por eso, la resistencia, que vendría a ser como un cable, ¿qué voltaje tiene? ¿De acuerdo? Esa es la explicación. Todo eso lo han hecho, ya les he dicho en eléctrico. Acá, esto está como circuito abierto. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 1,5K es 0. Muy bien. Acá. El diodo se reemplaza por una fuente positiva, ¿no? De 0,3 voltios y acá hay 0,6. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 1,5K es 0,3, ¿no? ¿Por qué? Porque él está consumiendo 0,3 de los 0,6. ¿Cuánto queda? 0,3. ¿Quién lo tiene que consumir? La resistencia. Y si no, hacen pues la ecuación, ¿no? ¿La ecuación qué sería? Menos 0,6 más 0,3 más el voltaje de la resistencia. Eso es lo mismo. Esta es la matemática, esta es la lógica. ¿De acuerdo? Hago la matemática porque en los circuitos que vamos a hacer en el examen no va a haber lógica, ¿no? O sea, van a tener que hacer mucho proceso, mucho análisis, mucha matemática. Ok, acá. 0. Acá hay una resistencia, ¿no? O sea, ¿cuál sería la ecuación? Asumiendo esto, el diodo se reemplaza ¿por quién? Por la resistencia inversa, ¿no? Se reemplaza por la... Va a ser 0, y algo, es más, en el orden de micro, creo, ¿ya? Pero al final hay un voltaje, ¿no? O sea, ¿cuál sería la ecuación? Menos 0,6 más 44 megas por I más 1,5K por I igual a 0. Y les debe salir les debe salir
13,64, ¿no? Redondeado al segundo decimal para pizarra, papel y examen. ¿Qué? Nanoamperios. Nanoamperios. O sea, por 10 a la menos 9. ¿No? ¿Qué haría que el voltaje en la resistencia de 1,5K sea 20,45 microvoltios? Es 0, porque es 0.000002, ¿no? Pero al final tiene un valor. Yes, sir. Aquí, ¿cómo sería la ecuación? Sería menos 0,6 más 0,43 más 2,3 por I más 1,5K por I. Todo esto igual a 6. Que les debe dar una I Ya me perdí. Copiándonos. que les debe dar una I de 113,16 microamperios. ¿Sí? ¿Sí? Es ahí. Lo que sería un voltaje en la resistencia de 1,5K de 169,74 milivoltios. Ojo que estoy haciendo los cálculos con todos los decimales, ¿ah? Yo hago los cálculos con todos los decimales. ¿Ah? Porque si tú multiplicas esto por 1,5 quizás no sale esto, ¿no? Con todos los decimales. Por eso les digo, pizarra, examen y cuaderno redondeado al segundo decimal, porque no vas a copiar 8 decimales. Cálculo, todos los decimales. 0,1, 16, 0,17. Por eso les digo, si me ponen 0 punto y algo, muchachos, si vale un punto la respuesta, no es que no les haga valer nada, les haga valer medio. ¿Ya? Porque yo les voy a pedir unidades. Yo les voy a pedir unidades. Pero acá es fácil porque hay estas dos fuentes se convierten en dos resistencias, ¿no? Pero imposible que yo les tome una pregunta así. O sea, vamos a hablar de que en el examen hay por lo menos 3 mallas y 2, 3 o 4 diodos. Los mecánicos, eléctricos, quizás algo así. No, ni siquiera. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí?
Ahí al fondo hay dos sitios, ahí al fondo hay uno y dos, creo. Mañana, la próxima semana se hace. La nueva sección. Claro, sí, ya la clase era hoy y mañana para ambos casos. No, perdón, ayer y hoy. Se va a repetir. De 2:30 a 3:30 y de 3:30 a 5. No, vale, siempre y cuando no hay un feriado o algo así. Gary. Está riendo tu vida. Lo hubiera dicho, no es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Mauricio? Mauricio es un huevón. En teoría no he dicho nada de aquí. Sí, no he dicho nada. No, o sea, Fácil, es que en teoría nunca he dicho, voy a dejar esas hojitas, es sorpresa. Es sorpresa. Directamente te dice, te enseña un tema y ya te dice, ya saqué un hoja. Esto va a valer punto. Eso lo va a hacer en segundo, son capaces. El corte más chueco. Un poco más se apoyan en el mismo cable. Los videos en versión. puta, que ese huevón, no. Ese uno que ir a Buenos Aires, tiene su caballo, creo que es acá en el cementerio. Chaval le da de los perros, Socorro no le toca, escucha lo que digo. ya está. Mátalo, tíralo, pero Socorro no le toca. Para que... No, no he dicho nada, no he dicho nada. Estoy libre de pecado. Vamos a dar para todos los casos, para todos los casos, el voltaje de la resistencia de 10K, la corriente de la resistencia de 10K, el voltaje de la resistencia de 5K y la corriente de la resistencia de 5K. Para todos los casos. 10 minutos, a ver, nivel 0,5, ¿ya? Todavía. ¿Qué he dicho? Yo me quedo en redondea cero.
firma. Y 0,5. Ahorita estamos dudando en qué cosa hacemos. La firma. Está fácil, debería estar industrial, haciendo una investigación. Industrial, tercer año y al punto de investigación. 7 años, literalmente. A la firma. Bueno, son de Villegas. Vamos a pasar de molistas, ¿cómo la cosa? $50 soles ahora de eso. Te pones tu terno, te ves el botón, te alquilas un aula de la plata y ya tienes tu consultorio. Germanio. Oh, me estoy muriendo. Graban, por favor. No sería solamente hacer 10K 5, o sea, multiplicado por la suma. La suma paralelo. Ya está la 1. A ver. Eficiencia.
Necesito algo con que me dé consejos sobre el llano, entonces. Ya tengo, muchachos, creo, mis delegados de la sección A y B de circuitos. Formen un grupo de WhatsApp, por favor, sobre todo los de la B, porque a su delegado, ya sea el día de mañana o pasado, le diré en qué salón vamos a hacer. ¿No? Porque justo estaba viendo y este pabellón está full, así que fácil no es acá. Pero como les digo, el martes, que creo que es el día que más problemas tiene, ahí lo podemos terminar unos 10 minutos antes para que puedan venir a sus clases sin problemas. Sin importar si estamos en el R paralelo. sin problemas. En Para que serio, no se perjudiquen tampoco. Era la multiplicación de los dos sobre la suma de los dos. sí, era así, sí, pero así. Ya, entonces el paralelo es 3,33. Pero en este caso es un circuito abierto para poder la Hasta ahora lo que estamos haciendo es un repaso de circuitos eléctricos. En realidad, porque estamos viendo que es una fuente, que es una resistencia. O sea, lo reemplazamos por un cable, por una fuente o por una resistencia. Lo estamos haciendo mal. Por eso les digo, recién en las próximas clases le vamos a subir más el nivel. Cuando ya seamos un poco menos por clase, va a ser más llevadero también. Escribe por esta vez, no sé qué me acuerdo. Se quiere mucho todo, se quiere pero desaparecer los dos. Divididos por 5 sobre 10 más 5. no, sobre 10 por resistencia 2, 5 sobre 10 la resistencia 1 más 5 que tienes que hacerlo reducir por eso. ¿Por qué se reemplaza ese diodo para ese caso? Circuito abierto, ¿no? Por un circuito abierto. Entonces, un circuito abierto no tiene corriente, por lo tanto sería 0, 0, 0. Aparece en algunas notas. ¿De acuerdo? El segundo. El segundo. El tercero. ¿Por qué se reemplaza? O esos son mis pagos por la grabación. Por 0,3 voltios. Ni siquiera tampoco necesito hacer, o sea, si ya tienen la experiencia, que asumo ya la tienen, algo en lo que es circuitería, estas dos fuentes están opuestas. Por lo tanto, ¿se suman o se restan? Se restan. Sería 6,7. Es como que tengo una fuente de 6,7 en vez de una fuente de 7. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia de esta es 6,7 voltios y en la de 5K 6,7 voltios. Sin hacer ningún análisis matemático, ¿no? Por lo que las corrientes serían de 670 microamperios y de
1,34 El señor está miliamperes. al costado esperando a su marido. ¿Vamos Sí, bien? hermano. ¿Eso salió? ¿Sí? Porque no es necesario, como les digo, un análisis. ¿Ya? No es necesario un análisis. ¿Por qué? Porque estas dos fuentes se convierten en una sola. Es como esto, voltajes en paralelo. Es el mismo, ¿no? Y a partir de los voltajes puedo calcular la corriente. Acá es la parte complicada, entre comillas. Esa es la parte complicada. Ok. ¿Por qué se reemplazaría este diodo 1 en ese primer caso? Se reemplazaría por una fuente de 0,34, una resistencia de 1,5. Ahí sí ya no es tan sencillo. Es más, ya al ojo no sale. Ya hay que hacerle la matemática, ¿no? Entonces, ¿cuántas mallas tengo? 2. Y 1. Y dos. Y 2, ¿no? En mi malla 1, lo voy a hacer a este lado porque no necesito este espacio, ¿no? En mi malla 1, ¿yo qué voy a decir? Ya eso es el repaso, el último repaso de circuitos eléctricos, ¿no? ¿Qué voy a decir? Menos 7 más 0,34 más 1,5 y 1. Yo le tengo que dar la polaridad, ¿no? Según la corriente, este sería más, este sería menos, este sería más, este sería menos, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Más 10K. Pero por 10K, ¿cuántas corrientes pasan? 2. Una que va de arriba abajo, otra que va de abajo arriba. Como van en sentido contrario, se restan. Sería I1 menos I2. Esto igual a 0. De la malla 2, ¿yo qué diría? ¿Por dónde choca? Por menos. A ver, para que se entienda. ¿Qué sería? Esta expresión. ¿Esta expresión qué sería? El voltaje en la resistencia de 10K, ¿no? ¿Acá qué sería? Menos ¿quién? Porque choca por acá. Menos el voltaje en la resistencia de 10K. ¿Sí o no? Es menos el voltaje en la resistencia de 10K. Porque sumatoria de voltajes es, ¿no? La ecuación, ¿qué sería? Menos 7 más el voltaje de referencia más